Bienvenidos a la clase de las primeras etapas del desarrollo, en la cual vamos a ver la implantación del embrión y la formación de la placenta. Mi nombre es Bruno Panuncia y soy del Departamento de Histología y Embriología. Bueno, hoy vamos a hablar entonces un poco de la placenta, este órgano temporario, es decir, que funciona y se forma únicamente durante cierto periodo de tiempo que es la gestación, y que tiene como principal función la de la nutrición del embrión y el feto, y también todo lo que es el intercambio de sustancias entre los tejidos fetales y el tejido materno. La formación de este complejo placentario representa un esfuerzo que es increíble, ya que en realidad es el producto de la formación de tejido de dos personas, al fin y al cabo, entre la madre y el feto, y entonces representa un esfuerzo en conjunto entre dos personas para formar un órgano, que si lo piensan es algo que no ocurre con otros órganos del cuerpo, es único. Y bueno, entonces la placenta es algo que nos caracteriza justamente a los mamíferos placentarios, que somos hoy en día la mayoría de los mamíferos, y es algo que nos define entonces como un grupo. Por eso tiene una relevancia sumamente importante tanto a nivel funcional como a nivel evolutivo, ¿no? Bueno, pero vamos de vuelta entonces un poco hacia atrás. ¿Cómo inicia esto? La historia hasta ahora se quedó alrededor de los 4 días, que es cuando el blastocisto pierde la zona pelúcida, este proceso que vieron que se llama como la eclosión. Y es entonces a partir de este momento que el blastocisto ahora puede aumentar de tamaño rápidamente, ya que no tiene esa constricción de la zona pelúcida que es rígida. Y entonces a partir de este momento ahora ingresa hacia la cavidad uterina y entra en contacto con la mucosa del útero, con el endometrio en particular, y comienza a nutrirse de la secreción de las glándulas que se encuentran en el endometrio. Recuerdan que el útero tenía cambios cíclicos de aproximadamente 28 días, que se corresponden con el ciclo menstrual, y que vimos que tenía también una correlación con todo lo que era el ciclo hormonal del ovario. Pero que, en fin, lo que hace es que hayan cambios a nivel de la mucosa del endometrio que preparan a este endometrio para la implantación del embrión. Es decir, estos cambios cíclicos lo que hacen es preparar a este órgano justamente para este momento que estamos viendo ahora. Entonces, en este momento que estamos viendo acá, que es cuando el blastocisto ingresa al útero, el endometrio se encuentra en la fase secretora, ¿no? Porque ya ha ocurrido la ovulación, si no, no hubiese habido fecundación. Y en esta fase, entonces en la fase secretora, lo que veíamos era que en el endometrio las glándulas aumentaban de tamaño y se volvían más tortuosas y aumentaba la secreción de estas glándulas. Y justamente la secreción de estas glándulas es la que nutre a este embrión durante estas primeras etapas. Entonces está bueno relacionar lo que vimos con los cambios cíclicos con esto. Y bueno, esta implantación en realidad puede ocurrir durante una ventana de tiempo que es bastante acotada, que se conoce como ventana de implantación y es de aproximadamente unas 48 horas, pero presenta variaciones. Y ocurre a partir de los 6 días en el cual el embrión comienza a adherirse a este epitelio en el endometrio. Entonces, a partir de estos 6 días es que se abre esta ventana de implantación y se abre durante poco tiempo. Y es en esta ventana en la cual justamente el embrión puede adherirse y comenzar a invadir toda lo que es la mucosa uterina. Entonces, a los 6 días, este blastocisto que estamos viendo hasta ahora está conformado por una masa celular interna que también se le conoce como embrioblasto, y por fuera una masa celular externa que es el trofoblasto. El trofoblasto en realidad va a originar solo parte del corion, que vamos a ver que es un anexo embrionario, mientras que el embrioblasto va a originar todos los tejidos y estructuras del embrión, así como también las otras anexos embrionarios del amnios, la alantoides, el saco vitelino y parte del corion. Entonces, a partir de estos 6 días es que el trofoblasto entra en contacto con el epitelio del endometrio del útero, que como habíamos visto acá se ve que es un epitelio simple cilíndrico, y entonces este trofoblasto entra en contacto con este epitelio en el polo embrionario, que es este que está acá, y a partir de que entra en contacto, estas células del trofoblasto empiezan a proliferar y a invadir dentro del epitelio. Al siguiente día, este trofoblasto comienza ya a proliferar y a presentar diferencias morfológicas y funcionales, ya que el trofoblasto va a empezar a diferenciarse en dos capas. Una capa interna que acá está representada con células verde oscuro y que se conoce como el citotrofoblasto,
que es esta capa interna entonces de células tipo cúbicas con límites bien definidos entre las células, y una capa más externa que es la que está en contacto acá con el epitelio, que es el sincitio trofoblasto, que es una capa externa multinucleada sin límites celulares. Justamente como le indica el nombre, es un sincitio. ¿Se acuerdan que es una célula grande que no presenta límites entre las células? Y es este sincitio trofoblasto el que va a comenzar a producir, a sintetizar y liberar enzimas que van a erosionar el endometrio, y esto es lo que va a permitir que el embrión entonces comience a invadir y a implantarse dentro del estroma endometrial. A nivel del embrioblasto, ahora algunas de estas células van a comenzar a sufrir diferentes cambios morfológicos y a tener diferentes movimientos morfogenéticos, es decir, que se reordenan sus uniones con otras células y se separan y migran. Y uno de estos movimientos es por la delaminación, y a partir de esta delaminación entonces algunas de estas células del embrioblasto van a dirigirse hacia lo que era la cavidad del blastocisto y van a formar esta capa de células amarillas que se conoce como hipoblasto. Y el resto de las células entonces que va a quedar, que era el embrioblasto, ahora vamos a llamarle el epiblasto. Entonces el embrioblasto ya a los 7 días va a estar conformado por el hipoblasto y el epiblasto. Ya a los 8 días comienzan a haber diferencias tanto en el trofoblasto como en el embrioblasto. En el epiblasto en particular va a comenzar a formarse una cavidad que es la futura cavidad amniótica, pero a este día recién comienza a aparecer un esbozo de esta cavidad. Y en el trofoblasto comienzan a haber cambios bastante grandes. El sincitio trofoblasto, como se ve acá, comienza a invadir aún más el estroma endometrial y a crecer y a proliferar. Y el embrión en su conjunto a su vez comienza a introducirse cada vez más dentro de la mucosa uterina. El sincitio trofoblasto a este día ya comienza a sintetizar la hormona gonadotropina coriónica humana o HCG, que es muy relevante porque es la que va a permitir mantener el cuerpo lúteo. ¿Esto qué relevancia tiene? El cuerpo lúteo es muy importante porque es el que participa en la síntesis y secreción de las hormonas ováricas de la progesterona y el estrógeno. Y si recuerdan, una caída abrupta en los niveles de estrógeno y progesterona son los que desencadenan el inicio de la fase menstrual durante el ciclo menstrual. Entonces, esta hormona, que es sintetizada por el sincitio trofoblasto y es liberada e ingresa al torrente sanguíneo materno, llega al ovario y en el ovario entonces va a permitir que el cuerpo lúteo se mantenga activo. Al mantenerse el cuerpo lúteo activo no se va a dar ese descenso abrupto en los niveles de las hormonas esteroideas, y esto entonces va a permitir que el endometrio no se desprende, es decir, esto permite entonces que se haga una pausa en el ciclo menstrual y que esta pausa entonces va a terminar o se va a reanudar el ciclo únicamente recién cuando finalice la gestación. Sin embargo, el cuerpo lúteo no es la única estructura que permite esta pausa en el ciclo, es decir, que permite el mantenimiento del endometrio, sino que más adelante en el desarrollo aparecen otras estructuras que sintetizan hormonas y que por esta interacción con la placenta y con el feto es que el endometrio no se va a desprender. Pero durante estos primeros periodos de implantación y de desarrollo del embrión, esta hormona tiene un rol fundamental en impedir que se desprenda el endometrio y que continúe la gestación. Y esta hormona también es relevante porque es la base de muchos test de embarazo. Ya que esta hormona está presente únicamente cuando efectivamente se da el embarazo, es que se utiliza para la detección en sangre para determinar si el embarazo es positivo o negativo. Bueno, ahora a los 9 días ya el embrión está implantado completamente dentro del endometrio, al nivel del epitelio donde ingresó el embrión en una primera instancia se forma un coágulo de fibrina que sella el espacio y entonces ahora sí está todo el tejido del embrión dentro de la mucosa uterina, y también van a continuar los cambios a nivel del trofoblasto y del embrioblasto. En el sincitio trofoblasto, como se ve acá, comienzan a aparecer unas cavidades que se van a llamar lagunas trofoblásticas, que vamos a ver que son relevantes
para el establecimiento del intercambio entre la sangre materna y el embrión. A nivel del embrioblasto ahora se va a formar, ahora sí, la cavidad amniótica, ya que se va a formar una cavidad que está completamente delimitada por epiblastos. Todas las células estas que delimitan la cavidad amniótica son de origen epiblástica. Y a nivel del hipoblasto también se van a ver diferencias. Las células del hipoblasto van a comenzar a proliferar y a migrar a lo largo de las células del citotrofoblasto en la superficie interior. Y es aquí entonces que van a comenzar a rodear toda esta cavidad que originalmente era la cavidad del blastocisto y va a delimitar esta cavidad que es la cavidad exocelómica. Ahora sí, entre los 10 y 11 días es que se establece esta relación entre la sangre materna y los tejidos embrionarios, ya que el sincitio trofoblasto comienza a erosionar todo lo que es la mucosa del endometrio y entra en contacto con capilares, con vasos sanguíneos que se encuentran allí y también los erosiona. Y estos vasos sanguíneos, estos capilares, van a comenzar a abrirse hacia estas lagunas que se encontraban en el sincitio trofoblasto, como se ve acá. Y entonces ahora es el sincitio trofoblasto que va a estar en contacto directo con la sangre materna. Y esta relación es la que va a durar entonces 9 meses hasta que se dé el parto. A los 10-11 días aproximadamente aparece otro tejido entre lo que era el hipoblasto y el citotrofoblasto, que es el mesodermo extraembrionario, que es este tejido que se ve acá con un rosado pálido y que es como un tejido conjuntivo bastante laxo que se origina a partir de las células estas del hipoblasto que encontramos acá, que tiene una transición de epitelial ahora a un tejido más mesenquimatoso, más tejido conjuntivo, y proliferan y forman este tejido que tenemos acá entonces entre medio. A nivel de lo que era el embrioblasto, ahora pasa a formar parte de lo que se llama el disco embrionario bilaminar. En estos cortes tengan en cuenta que esto es un corte en 2 dimensiones, pero siempre piensen que esto es 3 dimensiones, y si nosotros vemos esta estructura en 3 dimensiones vamos a ver que en realidad es un disco, y que es un disco que está formado por 2 capas, por eso es un disco embrionario bilaminar. Acá va a estar ya el epiblasto, que va a estar formando lo que es el suelo de la cavidad amniótica. Por este lado vamos a tener el amnio, ya el epitelio amniótico, que se originó a partir del epiblasto. Y formando la otra capa del disco embrionario bilaminar, entonces va a estar el hipoblasto, que va a estar formando el techo de esta cavidad, que es la vesícula umbilical primaria o el saco vitelino primitivo, que vamos a ver que va a tener bastantes cambios ahora. Entonces ahora, a partir de los 11-12 días aproximadamente, es que empiezan a aparecer espacios a nivel del mesodermo extraembrionario de este tejido nuevo que ahora rodea a todo el embrión. Y estas cavidades que aparecen en el mesodermo extraembrionario comienzan a fusionarse y ahora pasan a formar lo que es el celoma extraembrionario, que es esta cavidad que tenemos acá, o cavidad coriónica también se le puede llamar, y entonces ahora queda constituido todo lo que es el corión, que va a estar formado entonces por el trofoblasto, que es el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto, y el mesodermo extraembrionario, que ahora vamos a ver que esto es relevante porque es lo que va a formar parte también de la placenta. En estas imágenes preparados a unos 12 días podemos reconocer entonces bien la mucosa uterina en fase ya secretora, con las glándulas bien tortuosas, bien grandes, luz amplia. Y acá podemos reconocer entonces, si vemos a mayor aumento, estas estructuras que vimos en los esquemas. Podemos reconocer que acá está el disco embrionario bilaminar, con el hipoblasto, el epiblasto, la cavidad amniótica, y entonces acá vamos a tener todo el hipoblasto delimitando la vesícula umbilical primaria o el saco vitelino primitivo. Acá vamos a tener todo lo que es el mesodermo extraembrionario con su cavidad, que es el celoma extraembrionario, cavidad coriónica. Y entonces por fuera acá vamos a tener el citotrofoblasto y el sincitio trofoblasto con estas lagunas entre medio que van a estar llenas de sangre materna. Entonces ahora a partir de los 13, entre los 13 y los 15 días, esta vesícula umbilical primaria o saco vitelino primitivo va a tener algunos cambios. Las células del hipoblasto van a comenzar a proliferar nuevamente y a dirigirse, a migrar en este sentido, y esto va a desplazar entonces a esta vesícula que era la vesícula umbilical primaria o el saco vitelino primitivo, y va a comenzar a desplazar esta vesícula entonces en sentido opuesto del polo embrionario. Entonces esto va a continuar hasta que
en un momento se separa y todo lo que eran el saco vitelino primitivo van a quedar como remanentes en el polo opuesto. Y ahora sí, estas células que proliferaron nuevamente van a cerrar esta otra nueva cavidad que ahora sí va a formar entonces el saco vitelino definitivo. Así es como se ve entonces en una microscopía óptica con hematoxilina y eosina, más o menos a los 14 días. Podemos reconocer toda esta red lacunar en el sincitio trofoblasto, el celoma extraembrionario, esta cavidad bastante grande, y acá podemos reconocer el saco vitelino definitivo y el disco bilaminar. Este video se lo muestro para resumir lo que vimos hasta ahora, ¿no? Teníamos que estaba el blastocisto y con su zona pelúcida, entonces nosotros agarramos la historia de este nivel en el cual pierde la zona pelúcida y entra en contacto con el endometrio, con la mucosa uterina, y empieza a adherirse a este epitelio en alguna de estas regiones del cuerpo del útero. Y entonces es que ahora el trofoblasto va a entrar en contacto con este epitelio simple cilíndrico del endometrio, va a proliferar el sincítio trofoblasto, va a sintetizar y liberar enzimas que degradan la matriz extracelular y las células, erosionan todo lo que es el estroma endometrial y esto permite entonces la invasión del embrión y luego este embrión entonces que ahora ya está formado el embrioblasto ya pasa a ser el epiblasto con el hipoblasto y la cavidad amniótica y vemos que ahora el embrión ya se implantó totalmente, ya ingresó dentro del estroma endometrial, se erosionaron los capilares maternos, el sincitio trofoblasto entró en contacto con la sangre materna, el epiblasto y hipoblasto forman las estructuras, el hipoblasto prolifera, cubre, forma esta vesícula umbilical primaria y bueno, estas lagunas en el sincitio trofoblasto ahora van a comenzar a llenarse con la sangre materna. Se forma el mesodermo extraembrionario a partir del hipoblasto que cubre toda la esfera del embrión y en el mesodermo extraembrionario van a comenzar a formarse cavidades que se fusionan para formar la cavidad coriónica, se establece lo que es el corión, ya tenemos el amnios que fue formado y ahora se empiezan a ver algunos cambios a nivel de lo que era la vesícula umbilical primaria. Acá tenemos un aumento de lo que era el disco embrionario bilaminar con el hipoblasto, el epiblasto y la cavidad amniótica, el epitelio amniótico. Y bueno, esta vesícula primaria luego pasa a ser el saco vitelino definitivo, se desplaza lo que era la vesícula umbilical primaria hacia el polo opuesto a donde está el embrión. Y es entonces ahora, a partir de ahora, que tenemos esta foto que recién vimos ¿no? Ya podemos reconocer todas las estructuras que estuvimos viendo hasta ahora. Bueno, esto es un breve resumen para mostrar los diferentes destinos que tienen el hipoblasto y el epiblasto luego de este punto, pero nosotros no vamos a ver en esta clase, ya que solo vamos a ver la formación de la placenta. Pero para que tengan una idea, el hipoblasto luego va a formar únicamente este mesodermo extraembrionario, mientras que todos los otros tejidos embrionarios del embrión en sí mismo van a formarse a partir del epiblasto, que va a dar lugar a las próximas tres capas, que es el ectodermo, mesodermo y endodermo, y a partir de las cuales estas tres capas es que van a surgir todos los tejidos del organismo. Bueno, entonces ahora volviendo al desarrollo de la placenta, que era esta estructura que dijimos que era temporal y que sufría cambios a lo largo de la gestación, justamente acá vemos que la placenta tiene diferentes estadios de maduración durante el desarrollo. En un primer lugar vamos a ver que está formado por un estadio lacunar a partir del día 9, que es cuando se forman las lagunas en el sincitio trofoblasto y la sangre materna ingresa a estas lagunas, y es que les comenté que se inicia esta circulación entre la sangre maternal y los tejidos fetales, y luego esta placenta a partir del día 13 va a pasar a ser una placenta que tiene vellosidades, y estas vellosidades van a tener diferentes cambios para pasar de primarias, secundarias y a terciarias a partir de la presencia o no de determinados tejidos que vamos a ir viendo ahora. Entonces, en el estadio lacunar, que era a partir de los 9 días aproximadamente,
Si nosotros hacemos un aumento de esta región, vamos a reconocer estos tejidos. Vamos a tener entonces por fuera que estaba el sincitio trofoblasto en contacto con el estroma endometrial. Dentro del sincitio trofoblasto estas lagunas. Y un poco más internamente iba a estar el citotrofoblasto y más internamente iba a estar el mesénquima o mesodermo extraembrionario, ahora lo vamos a ver. Y por último iba a estar el amnios, el epitelio amniótico, delimitando la cavidad amniótica. Si nosotros hacemos un corte a este nivel, vamos a reconocer que solo podemos ver sincitio trofoblasto en esta estructura. Y vamos a ver que ahora progresivamente se van a ir metiendo estas estructuras dentro del sincitio trofoblasto. Entonces ahora en un primer lugar este citotrofoblasto que se encuentra por acá va a proliferar y a introducirse en estas estructuras para formar las vellosidades primarias, que vamos a ver ahora. Entonces en las vellosidades primarias, como les comenté, este citotrofoblasto proliferó y comenzó a meterse en estas vellosidades, ¿no? Que si nosotros hacemos un corte transversal a este nivel, vamos a reconocer el citotrofoblasto más internamente, un eje de citotrofoblasto, y por afuera una capa de sincitio trofoblasto. Entonces se entiende cómo se formaron las vellosidades primarias, que es justamente eso. El citotrofoblasto proliferó y se metió dentro de estas vellosidades para formar las vellosidades primarias. Entonces, ahora va a estar la sangre materna en contacto con el sincitio trofoblasto y ahora un poco más cerca va a estar el citotrofoblasto. ¿Qué es lo que ocurre? Que ahora va a suceder lo mismo, pero con el mesodermo extraembrionario, con este tejido que tenemos acá, el mesénquima, también va a proliferar y va a introducirse, va a acompañar a este citotrofoblasto y va a meterse dentro de las vellosidades. Entonces, ahora en las vellosidades secundarias, el mesénquima entonces prolifera y se mete en las vellosidades. Y si nosotros hacemos un corte transversal, podemos reconocer ahora en el medio una porción de mesénquima o mesodermo extraembrionario, luego una capa de citotrofoblasto y por fuera el sincitio trofoblasto. Vieron que acá también se ve como el citotrofoblasto en este verde clarito proliferó y inclusive se metió más adentro que el sincitio trofoblasto. Entonces imagínense si ahora teníamos el sincitio trofoblasto y acá el citotrofoblasto lo atravesó y ahora cubre todo el citotrofoblasto, entra en contacto con el estroma endometrial acá. Entonces ahora las vellosidades terciarias se forman a partir de la invasión de vasos sanguíneos fetales que se introducen dentro de estas vellosidades, ¿no? Entonces teníamos el mesénquima, luego el citotrofoblasto y luego el sincitio trofoblasto, y lo que ocurre es que estos vasos sanguíneos del feto van a empezar a introducirse dentro de las vellosidades, y esto hace entonces que ahora los vasos sanguíneos fetales estén en estrecho contacto con la sangre materna. Vieron que ahora entre la sangre materna y los vasos sanguíneos fetales hay unas pocas capas de tejido, y es entonces ahora que estas vellosidades terciarias son las que van a permanecer durante el resto de la gestación, ya serían las maduras. Y esto entonces permite que se dé este intercambio entre la sangre materna y la sangre fetal que van a estar bien cerca. Entonces acá se ve un esquema de esta maduración de las vellosidades. Se ve que teníamos entonces el citotrofoblasto y sincitio trofoblasto en la primaria. Luego podemos reconocer un eje de mesénquima por dentro. Y ya entonces en la terciaria la reconocemos porque en el interior vamos a ver vasos sanguíneos. Luego estas vellosidades terciarias en realidad continúan madurando y en un estadio avanzado del embarazo se pueden observar algunos cambios. El citotrofoblasto en realidad a este nivel estaba formando una capa continua, pero ya en un estadio del embarazo más avanzado se va a ver como células aisladas, ya no todo como una capa continua. Y también el sincitio trofoblasto, los núcleos se van a acumular en ciertos lugares que se conocen como nodos sincitiales. Y también se va a dar un desarrollo de la vasculatura mucho mayor. Vieron que acá los vasos sanguíneos son bastante más grandes y más desarrollados. Ahora vamos a ver cómo se ven en una microscopía óptica con hematoxilina eosina. Acá en la vellosidad primaria podemos reconocer entonces el eje acá de citotrofoblasto y por fuera el sincitio trofoblasto. Acá en la vellosidad secundaria podemos reconocer que aparece este tejido que es el mesénquima, que es como un tejido conjuntivo bastante laxo y por eso se ve así teñido pálidamente.
y luego una capa de citotrofoblasto y por fuera el sin citotrofoblasto. Y ahora en la vellosidad terciaria la reconocemos porque empiezan a aparecer estas estructuras que son vasos sanguíneos, entonces nos indican que ya estamos viendo una vellosidad terciaria. También a nivel de estas vellosidades terciarias podemos reconocer estas células que son bien grandes y que corresponden con los macrófagos placentarios o células de Hofbauer, que justamente eso, actúan como macrófagos. Acá se puede ver en esta vellosidad terciaria ya en un estadio avanzado, se ve que la vasculatura es mucho mayor, se ven estos vasos sanguíneos bien grandes y el citotrofoblasto se ve bastante escaso, capaz que se pueden ver algunas células aisladas, pero no se ve como una capa continua. Bueno, entonces hasta ahora lo que les estuve mostrando de la placenta fue únicamente esta porción que es lo que es el parénquima vellositario, solamente las vellosidades. Pero en realidad la placenta madura contiene varias partes, está formada por una placa fetal, que es esta porción que se origina a partir del corion, y por el otro lado va a estar la placa materna que va a estar en contacto con el miometrio. Y vamos a ver que tienen bastantes diferencias para poder reconocer si estamos en presencia de la placa fetal o la placa materna. En cuanto al parénquima vellositario, vamos a tener diferentes tipos de vellosidades. Las vellosidades troncales, que son estas que se inician a partir de la placa fetal y que en un momento van a terminar en las vellosidades terminales. Vamos a tener vellosidades de anclaje, que son estas que alcanzan la placa materna y entran en contacto con ella directamente. Y bueno, y entre medio de las vellosidades va a estar este espacio intervelloso, que es importante porque es donde circula la sangre materna. Esta sangre entonces circula entre medio de estas vellosidades y es acá donde se da el intercambio entre la sangre materna y la fetal. Entonces, como les comentaba, vamos a tener la placa fetal o coriónica, es esta que tenemos acá y que está en contacto con la cavidad amniótica. La placa materna o placa basal. Y también vamos a encontrar el cordón umbilical que va a surgir a partir de la placa fetal y es donde van a encontrarse los principales vasos que van desde y hacia el feto y la placenta. Y luego vamos a tener otras membranas extraplacentarias que van a estar formadas por el corion y el amnios. En realidad nosotros ahora el esquema que estuvimos viendo es un corte de este disco que tenemos acá representado. Entonces acá podemos reconocer el cordón umbilical, acá tenemos la placa fetal, todo esto entonces sería la cavidad amniótica. Acá tenemos las vellosidades, todo el parénquima vellositario. Y acá tenemos entonces la placa basal o placa materna de la placenta. Vieron que acá vamos a ver unas imágenes luego de unas placentas, pero tienen una superficie fetal que es lisa y una superficie materna que está dividida por tabiques y que lo divide en lo que se conocen como cotiledones, que ahora vamos a ver bien. Entonces, en la placa fetal, una característica que es bastante distintiva y que nos permite reconocer que estamos en presencia de la placa fetal es la presencia de un epitelio simple cilíndrico que tenemos acá, que es el epitelio amniótico. Acá entonces en naranja tenemos todo lo que es la cavidad amniótica y en celeste entonces es el epitelio amniótico. Esto está presente únicamente en la placa fetal de la placenta. Otro tejido que vamos a encontrar acá es el mesodermo extraembrionario por debajo de este epitelio. Y también acá vamos a encontrar ramas del vaso umbilical, es decir, estos vasos que tenemos acá que van a comenzar a ramificarse y a introducirse en las vellosidades. Y los vamos a ver como estos vasos sanguíneos bien grandes y son otra característica que nos va a permitir reconocer la placa fetal. Esta placa fetal entonces es esta porción que tenemos acá de tejido y todo esto que tenemos acá entonces es el parénquima vellositario. Todas estas estructuras que vemos acá son vellosidades en diferentes planos de corte y este espacio que tenemos acá entonces es el espacio intervelloso que está repleto de sangre materna. La placa basal no vamos a encontrar este epitelio amniótico, ya que si seguimos para acá abajo vamos a encontrar todo lo que es el miometrio, esta capa gruesa de tejido muscular liso del útero. Y a este nivel entonces vamos a ver que acá tenemos todo lo que es el parénquima vellositario, acá se reconocen más fácilmente todas las vellosidades en diferentes planos de corte. Acá reconocemos una vellosidad de anclaje, vieron que llega y entra en contacto con esta porción de tejido que es la placa materna. Vemos estos vasos sanguíneos bien grandes que están en el interior de la vellosidad, entonces son vasos sanguíneos fetales.
En la placa basal o la placa materna, en la capa más cercana al parénquima vellositario, vamos a encontrar una porción de tejido bien fibroso que es el fibrinoide, que por uno de estos lugares es donde se va a separar la placenta luego durante el alumbramiento. Y entonces, por debajo acá en toda esta porción, que es el estroma endometrial, que es parte de la placa basal o la placa materna, vamos a encontrar estas células que son bien grandes y bastante pálidas, que son las células deciduales, que en realidad se originan a partir de las células estromales del endometrio, es decir, estas células del tejido conjuntivo que se encontraban entre las glándulas uterinas. Van a sufrir una serie de cambios que en su conjunto se conoce como reacción decidual, que se da luego de la implantación del embrión, en el cual estas células entonces del tejido conjuntivo, del estroma, van a aumentar de tamaño por la acumulación de glucógeno y lípidos, y por eso es que se ven bien pálidas y de un tamaño bien grande. Y entonces ahora van a pasar a ser células deciduales. Esta reacción decidual se va a propagar no solo en el lugar donde se implanta el embrión, sino a lo largo de todo el endometrio, pero va a presentar algunas diferencias. En el lugar donde se implanta va a formar parte de la decidua basal, que es donde se ve la mayor proporción de cambio, es decir, que esta reacción decidual ocurre en mayor medida. Y luego en el resto del endometrio va a formar parte de la decidua parietal, que se va a ver una reacción decidual pero mucho menor. Por último queda la porción del endometrio en la cual rodea a esta estructura del embrión, que si piensan que se implantó acá y luego entonces es esta parte que rodea o encapsula a este embrión, que se conoce como decidua capsular, que también sufre una reacción decidual. Más tardíamente esta decidua capsular se fusiona con esta decidua parietal, se fusionan y acá se ve entonces cómo quedan fusionadas la decidua parietal y el corion y el amnios y quedan todos como una única estructura. Bueno, si nosotros hacemos un corte transversal de este cordón umbilical, es decir, cortamos en este sentido, vamos a reconocer que por fuera vamos a ver el epitelio amniótico, que si piensan que es continuo con este que veíamos recién. Y por dentro vamos a encontrar estos vasos sanguíneos bien grandes, que son los vasos sanguíneos umbilicales, y que se van a corresponder con dos arterias umbilicales, que son estas que tenemos acá bien grandes, y que, contrario a lo que pasa con el resto de las arterias en el cuerpo, llevan sangre desoxigenada desde el feto hacia la placenta, ya que esta sangre se oxigena con la sangre materna, entonces estas arterias que vienen del feto tienen sangre desoxigenada. Y tenemos una única vena umbilical, que es esta que tenemos acá, que es la que trae la sangre oxigenada de la placenta de nuevo hacia el feto. Entre medio de estos vasos sanguíneos tenemos todo este tejido conjuntivo bastante laxo que se conoce como gelatina de Wharton. Bueno, ¿cuáles son las principales funciones de la placenta? Dentro de las principales está el intercambio de gases por difusión simple. Como les comenté, los vasos sanguíneos fetales están en estrecha relación con la sangre materna y esto permite que haya un intercambio gaseoso, ya que el feto no tiene los pulmones funcionales, no está en contacto con el aire, entonces todo el intercambio gaseoso se da a partir de la placenta. También se da el intercambio de otras sustancias de desechos y de nutrientes. También a este nivel es que se da la transferencia pasiva de inmunoglobulinas que provienen de la madre y es una de las primeras formas de inmunidad que tiene el feto. También estas estructuras funcionan como una fuente de estrógenos y en realidad se da a partir de la colaboración entre tejidos placentarios y tejidos fetales. En eso participa todo lo que es la glándula suprarrenal del feto y otras estructuras, otras células, otros tejidos en la placenta que permiten la síntesis de estrógenos que son de suma relevancia para el mantenimiento de esta mucosa uterina. Como ya vimos, la hormona, la HCG, es importante en el mantenimiento del cuerpo lúteo, sobre todo durante las primeras etapas del desarrollo. Y también es importante en el transporte activo de iones y glucosa, que es importante de nutrición para el feto. Entonces, la placenta humana la podemos clasificar en primer lugar como hemocorial, ya que las vellosidades placentarias están bañadas directamente sobre la sangre materna. Es decidual porque desencadena toda esta reacción decidual en el endometrio.
Es discoidea porque tiene una forma de disco achatado. Es vellositaria porque presenta estas vellosidades que van madurando de primarias hasta terciarias. Y es coriolantoidea porque está formada por tanto el corion, que forma parte de todo el mesodermo extraembrionario, y el trofoblasto, y alantoidea porque también los vasos sanguíneos provienen de esta estructura embrionaria que es el alantoides. Unos 30 minutos luego del parto, la placenta, las membranas embrionarias y el resto del cordón umbilical son eliminadas del útero en un proceso que se conoce como alumbramiento. Y entonces ahora nos deja ver cómo se ve la placenta. Entonces acá sí, esta es una foto real de la superficie fetal de la placenta. Se puede ver que es bastante lisa y reconocemos el cordón umbilical. Mientras que en la superficie materna reconocemos estos cotiledones, que eran estos pedazos de tejido que están divididos por estos tabiques placentarios. Bueno, esta es la bibliografía recomendada para este tema y bueno, esperemos que les haya gustado y nos vemos en la próxima.